El universo comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí vemos el Big Bang, la gran explosión que dio origen a todo el universo. No lo confundan con el origen de la vida terrestre, ya que la teoría del Big Bang explica cómo se formó el universo entero hace casi 14 millones de años, mientras que las teorías que vamos a ver son del origen de la vida que ocurrió muchísimo después. Empiezan a formarse las primeras estrellas, luego se forman las galaxias, que son un conjunto de estrellas y planetas. Se empieza a formar la Vía Láctea, que es la galaxia en donde está el sistema solar y por lo tanto nuestro planeta, la Tierra. Esa cosa naranja caliente podría ser el Sol, quizás sí, pero también lo que estamos viendo es un planeta Tierra recién salido del horno, literalmente, que esto ocurrió hace unos 4.500 millones de años, que fue cuando la Tierra se formó. Esas cositas que caen son cometas que impactaban todo el tiempo sobre nuestro planeta. La temperatura era de unos 1500 grados Celsius y la atmósfera no era como la que tenemos ahora. No había capa de ozono, por lo tanto la radiación solar también era mucho más intensa. Había muchos volcanes activos. Desde que existimos los seres humanos tratamos de responder a preguntas sobre el origen de la vida a través de distintas teorías basadas tanto en la observación como en la experimentación o bien en las creencias religiosas o populares. Las primeras explicaciones vinieron de la mano de mitos, leyendas y de las religiones, en particular del creacionismo, que dentro del creacionismo se incluyen las explicaciones religiosas, las mágicas, las creencias y los mitos compartidos por diferentes civilizaciones. En sus relatos suele caracterizarse la presencia dominante de un creador superpoderoso, un dios o un grupo de dioses, que crea a todos los seres vivos y a todo el universo. No solo se trata de religiones judeocristianas, sino también de religiones más antiguas, como las practicadas, por ejemplo, por la civilización inca. La segunda idea sobre el origen de la vida que vamos a ver hoy es la generación espontánea. Esta idea surgió en la antigua Grecia. Uno de sus pensadores principales fue Aristóteles, que afirmaba que algunos seres vivos surgían de la unión de la materia no viva con una fuerza especial capaz de generar vida, llamada fuerza vital, y que permitía, por ejemplo, que los peces salieran de pantanos secos o que los cocodrilos surgieran de troncos que estaban en pantanos. Aún en la Edad Media y hasta fines del siglo XIX se continuaba discutiendo acerca del origen espontáneo de la vida en las condiciones actuales, con observaciones aparentemente comprobadas y sostenidas por los científicos de gran reputación en aquella época. En el siglo XVII, el fisiólogo holandés Jan van Helmont afirmaba que se podían obtener ratones por generación espontánea si se colocaban granos de trigo y una camisa sucia en un rincón oscuro, o como vemos, en un frasco. Alargaba incluso de haber hecho este experimento y que lo comprobó. En 1668, Francisco Redi realizó un par de experimentos y dijo que demostró que los insectos nacían de larvas y esas larvas de huevos depositados por moscas, lo cual es obvio, pero para ese entonces no lo era tanto. Entonces contó a la comunidad científica de ese entonces lo que hizo, que fue colocar pedazos de carnes en frascos de boca ancha y dejó algunos abiertos y otros herméticamente cerrados. A los pocos días encontró gusanos en los frascos abiertos, pero no encontró ninguno en los cerrados. Los que pensaban que podían generarlos de manera espontánea, también llamados espontaneístas, argumentaron que la falta de aire en los frascos cerrados era lo que impedía que los gusanos vivieran y por eso no se podía dar la generación espontánea de esos gusanos. Redi entonces dijo, bueno, voy a repetir los experimentos y cambió algo. Que lo que hizo fue, por ejemplo, cerrar unos frascos, un tercer frasco, con gasa fina, no completamente sellado. Y vio que tampoco aparecían gusanos en este. Entonces lo que concluyó Redi fue de que se debía a que las moscas no podían entrar y depositar sus huevos. O sea que el origen de esas larvas era porque entraban las mosquitas y depositaban sus huevos, no porque la carne originaba larvas de la nada. Sin embargo, 100 años después de los experimentos de Redi, las ideas sobre el origen de los organismos más sencillos seguían divididas, y había quienes aún creían que el origen de la vida había sido de forma espontánea. Uno de ellos era John Needham. Needham diseñó en 1745 un experimento con el que intentó demostrar sus convicciones y poner fin a este debate. Preparó jugo de cordero y lo hirvió para destruir los gérmenes que, según sus opositores, contendría. Para esa época se sabía que el calor mataba a los microorganismos. Dejó pasar varios días y observó el caldo al microscopio, registrando algo que llamó
animálculos, algo que Needham interpretó como una afirmación de que era cierta la teoría de la generación espontánea. En esa época también estaban muy de moda los microscopios, así que todo el mundo podía observar microorganismos. Obviamente eran microscopios mucho más simples de los que hay actualmente. Sin embargo, esos resultados no lograron convencer a los opositores de la generación espontánea, es decir, los que decían que los seres vivos surgen de otros seres vivos y no de la nada misma. Uno de esos escépticos era Lazzaro Spallanzani, quien no aceptó la explicación de Needham y propuso, en cambio, que los microorganismos se encontraban en el caldo antes de que fuera sellado y por eso después los veía. Para demostrar sus ideas, entonces lo que hizo Spallanzani es repetir el experimento pero con más cuidado. Se aseguró de sacar el aire de los frascos, creando un vacío parcial y de que los frascos estuviesen bien tapados y calentó el caldo durante más tiempo. En esas condiciones no aparecieron esos animálculos. Sin embargo, eso no convenció a Needham, quien decía que lo que había ocurrido era que fue el calor lo que seguro destruyó la fuerza vital. Entonces, las discusiones sobre el origen de la vida siguieron, aunque Redi y Spallanzani ya habían demostrado que era fácil impedir que aparecieran gusanos, pero probar por qué no engendraban era aún más complicado. En 1860, o sea, todavía 100 años después, seguía la misma polémica sobre este tema. O sea, había gente que estaba a favor de la teoría de generación espontánea y había gente que estaba en contra. Entonces, para terminar con este tema y este debate, la Academia de Ciencias Francesas ofreció un premio a quien pudiera resolver este problema, ya sea para que diga que sí, que los seres vivos se originan por generación espontánea, o para que diga que no. Ahí es cuando aparece Louis Pasteur, que fue el que utilizó unos recipientes, que parece muy extraño, que eran de cuello largos y curvos, en los que colocó un caldo que había hervido durante algunos minutos. Al retirarlo del fuego, el aire entraba por el cuello. Recordemos que en el aire hay microorganismos, entonces tendrían que entrar microorganismos y contaminar ese caldo. No obstante, había algo que impedía que ingresen los microorganismos y era la forma del cuello, ¿sí? O sea, se chocaban con las paredes y no llegaban hasta el caldo. Entonces el caldo permanecía estéril, es decir, intacto, sin ningún tipo de vida. En cambio, cuando rompía el cuello de ese frasco, entraban microorganismos porque podía ingresar el aire tranquilamente. Entonces, con este experimento también hecho, Pasteur ganó el premio y determinó justamente que la teoría de la generación espontánea para explicar el origen de los seres vivos era incorrecta. Y ahí fue cuando dejó de ser una de las teorías principales dentro de la comunidad científica. Entonces, después de eso, lo que quedó demostrado es que todos los seres vivos se originan a partir de otros seres vivos por medio de la reproducción. Entonces, en los próximos capítulos lo que vamos a ver es, bueno, si un ser vivo viene de otro ser vivo y ese ser vivo viene de otro anterior, entonces, ¿en qué momento aparecieron los primeros? Pero por ahora terminamos acá.